queridos amigos y colegas, un placer saludarles en un martes más de Contador Digital. Y bueno, la verdad es que las estadísticas del SAT no mienten y actualmente están mandando entre 1 y 2 millones, no quisiera ser exagerada, de correos electrónicos con invitaciones acerca de diferencias entre los FDIs emitidos y recibidos y las declaraciones presentadas. Así es que por eso pensamos en dedicar este problema a las invitaciones del SAT y cómo resolverlas o cuáles o por qué se generan estas inconsistencias. Y para eso le doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en Contaduría, Luis Felipe Mercado Gaona. Luis, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que eres de los privilegiados porque en este programa solo han venido niñas, entonces bueno, y Javier, recuerden que hubo un programa que grabamos con Javier, el anfitrión también de esta casa, y pues invité a Luis porque Luis, creo que el pan nuestro de cada día que vive es las invitaciones de los clientes y sobre todo si tomamos en consideración que la autoridad se está yendo años retroactivos, hemos llegado a tener invitaciones hasta del 2015, ¿no? Correcto. Cuando aún ni siquiera era CFDI 3.3 con mucha más información, sino de años donde empezaba en pañales todo este tema del CFDI. Y pues bueno, Luis, te voy a ceder la palabra para que nos platiques cuáles son de las invitaciones más recurrentes que les llegan a los clientes. Okay. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Pues sí, como bien lo mencionas, ahorita es el pan de cada día que hasta se ha pensado en crear un departamento exclusivamente para tener invitaciones, ¿no? Porque actualmente la autoridad se está guiando en la pura emisión de los CFDIs, o sea, a veces deja de tomar en cuenta inclusive otras cuestiones que van fuera de los CFDIs en cuanto a ingresos o a deducciones. De entrada, las invitaciones más comunes que llegan, creo que la más común y creo que en la que pocas veces se puede equivocar la autoridad es la de retenciones de nómina o de asimilados a salarios. Y digo pocas veces se puede equivocar porque al final el timbrado es muy claro en cuanto a fechas, ¿no? Hay otro tipo de invitaciones de retenciones, pero ahí puede haber otro tipo de circunstancias. Pero en cuanto a nómina, pues es muy claro, fecha de pago. Si lo pagaste en julio, la retención debió estar enterada en julio, ¿no? Entonces, bueno, la declaración de julio que presentas en agosto, claro, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Esa sería como la invitación más común, ¿no? Nóminas. Después, te siguen siendo retenciones, pero vienen a ser retenciones de IVA o retenciones de ISR que tú haces por honorarios. La siguiente que ha estado llegando... Honorarios o fletes, ¿no? Honorarios, porque tenemos fletes, honorarios, fletes, y ¿qué otro pudiera entrar arrendamiento, ahí? Arrendamientos. Ahorita el reciclo, ISR del reciclo. Recuerden que el reciclo ya tiene retenciones también. Entonces, esa sería otra. Después empiezan a llegar, no eran tan comunes, pero se están volviendo comunes. Tantito ahí, nada más un paréntesis. En esta cuestión de retenciones, recordemos que la fecha que toma en cuenta la autoridad de este comprobante es la fecha de emisión, ¿estás de acuerdo? Correcto. En conjunto con el método de pago, creo que ese es un dato interesante porque el proveedor, en este caso si la invitación me llegó a mí, el proveedor pudo haber emitido el recibo de honorarios o de arrendamiento, por poner mayor claridad, en el mes de mayo y lo mandó con método de pago PUE. Pero yo no lo pagué en mayo, lo pagué en junio. Es correcto. Entonces, aquí entramos en una, en una contrariedad, porque la ley del IVA no ha cambiado en el sentido que dice que tú estás obligado a pagar la retención al momento del pago de este comprobante, ¿no? Entonces, si lo emitieron en mayo y lo pagaste en junio, obviamente la empresa lo va a declarar en la declaración de junio que presenta en julio. Correcto. Pero dado que el comprobante fue de mayo y tiene método de pago PUE, la empresa espera que tú lo declares en junio. Exactamente. Y de hecho esa es la mayoría por lo que hay diferencias. O sea, porque dicen, no, pues sí lo pagamos, ¿no? Pero están en el otro mes. Las invitaciones suelen venir, digámoslo, muy convenientemente solo con las diferencias que tú estás dejando de pagar a ojos de la autoridad en su validación que hace.
pero no te muestra así los meses. Tú podrás ver, en mayo no pagaste, después en julio no pagaste menos, después agosto no te lo muestra, te muestra septiembre y así. Y todos esos meses que no te va mostrando, tú muy probablemente es donde tú lo declaraste y para ellos tienes un saldo a favor, ¿no? A favor, entre comillas. Eso no te lo están mostrando, ¿no? Si hicieran esa validación, pero al final son algoritmos y es totalmente automático la generación de estas invitaciones. Inclusive el SAT, ¿cómo decirlo? No hay quien lo vea tal cual, quien tome criterios, sino simplemente es CFDI, el algoritmo es automático, no macha esto con no macha esto, invitación, ¿no? No ve más allá del robot que tiene, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A ver, platiquemos de otras 2 invitaciones por ahí y al final vamos a concluir qué es lo que tendría que hacer el contribuyente en estos casos, ¿no? Ok. ¿Qué otro tipo de invitaciones hay? Bueno, habíamos visto que más recientemente están generándose invitaciones por el IVA trasladado, ¿no? Llega la invitación, se detecta que emitiste CFDIs con tanto de IVA trasladado, 1 millón de pesos, por ejemplo, y en tu declaración tú solo me estás reportando 900,000 pesos, ¿no? De IVA trasladado. O sea, no es el IVA a cargo total, simplemente es IVA trasladado. Y volvemos a lo mismo, es porque emití comprobantes, el lado contrario, ¿no? Emití yo comprobantes con método de pago PUE y no me los pagaron dentro del mes. Entonces, el IVA, la misma ley dice, es por flujo. Yo lo hago por flujo. Si me lo emitieron en julio, yo lo cobré hasta agosto, yo lo declaro en agosto. Pero el SAT lo tiene como que tú lo estás cobrando en el mes de julio y se lo tuviste que dar. Exactamente. Y otras ya menos comunes son las de ingresos. Bueno, y aquí un paréntesis. Y te toma en cuenta las recepciones de pago, porque a lo mejor emitiste comprobantes PPD que tienen recepciones de pago. No, de hecho, eso es algo que actualmente la autoridad no está leyendo los complementos de pago, simplemente toma las facturas en PUE. O sea, una empresa que emite todas sus facturas o el 90% de sus facturas en PPD y que después emite los complementos de pago, actualmente no le llegan ese tipo de invitaciones del SAT, ¿no? Aunque declarara, vamos a decirlo así, si todas sus facturas son PPD, aunque tú declararas el IVA en ceros, no te llegan porque actualmente el algoritmo del SAT solo lee las facturas en PUE. Lo mismo para gastos que para ingresos, solo lee lo que dice a flujo de contados dentro del mes. Contador, no nos dé ideas, porque todos nuestros audiencia podría pensar, mejor emito PPD y me evito las invitaciones, pero ojo, emitir PPD implica hacer recepciones de pago. Claro. Y muchos quieren evitar la generación de la recepción de pago y la evitan si su comprobante lo emiten con método de pago PUE. Es correcto, y no es dar ideas, al contrario. O sea, actualmente el robo del algoritmo que tiene el SAT no tiene esta capacidad, pero al final se van actualizando, ¿no? Y no falta mucho para que tenga la capacidad de leer recepciones de pagos, entre otras cosas, ¿no? Porque tampoco de repente considera notas de crédito, aplicaciones de anticipos, pero en eso está claramente trabajando, porque para allá van, ¿no? Para amarrarte todo, ¿no? Y cualquier diferencia ya entre ingresos, gastos, te la van a decir puntualmente en un futuro, ¿no? Esa es como su idea. Exacto. Y una invitación más. Una invitación más. Bueno, habíamos quedado sería la de ingresos, ¿no? Cuando no, bueno, ingresos y muy poco comúnmente deducciones, ya cuando se van como a tu declaración anual. Y eso también es un tema, es menos frecuente, pero también es un tema en el que la autoridad no valida más allá de lo que son los FDIs. Pasó muy recientemente con un cliente que se tiene, que es una sociedad civil, y le reportaron diferencias en los ingresos anuales, ¿no? Así de, tú tienes tantos millones aquí y declaraste tantos millones y te faltaban 10 millones, ¿no? Por declararme en el año. Pues que resulta, pues es que se les dijo, somos una sociedad civil, ¿no? Inclusive esta empresa, toda su facturación sí la emite en PPD, o sea, es poca su facturación, y a cada pago que recibe le hacen la recepción de pagos. Todo es muy transparente en esa empresa. Simplemente la autoridad dijo, no, pues tú tienes tanto de CFDIs, me declaraste tanto, te falta.
cuando nos resulta que a diciembre de ese año no se había cobrado un par de facturas, ¿no? Que se cobraron hasta enero del siguiente año. A pesar de tener la recepción de pagos, la autoridad no vio eso, simplemente mandó la invitación de forma automática. Otra invitación, de hecho de ese mismo cliente, fue respecto de las deducciones de una declaración anual. La autoridad indica que tenía más deducciones de lo que amparaba sus comprobantes fiscales, ¿no? Entonces resulta que esta es una empresa soñada, yo creo que por cualquiera, porque suele tener utilidad contable y pérdida fiscal porque tiene un ajuste anual por inflación deducible muy alto por los activos que tiene. Entonces, gran parte de las deducciones anuales correspondían al ajuste anual por inflación. Entonces la autoridad simplemente dijo, no, te faltan tantos millones, ¿no? de deducciones que te estás inventando por ahí, ¿no? Cuando deberían de validar la declaración anual, ¿no? Está muy claro en un apartado que se llama desajuste anual por inflación. Y aquí la pregunta sería, en el caso de las deducciones, ¿te contempla en este robot todos los CFDIs que tengas recibidos o te hace alguna validación de método o forma de pago o toma parejo? En el caso de la validación anual, sí tomo parejo, o sea, inclusive el SAT agarra todo, ¿no? Inclusive los efectivos de más de 2,000 pesos. Exacto, o sea, efectivos, restaurantes que tienen un porcentaje de deducibilidad, o sea, simplemente agarró esto, es como si yo descargara del SAT directamente, ¿no? Me suman 2 millones contra 1 millón de deducciones, ahí está tu impuesto, sobre 1 millón de pesos, 30%, 300,000 pesos, ¿no? Así, o sea, no está viendo esas particularidades que tiene cada empresa, cada operación, y sobre todo pues, los desfases que hay en facturas, ¿no? Me puedo ir a ejemplos simples como un banco, ¿no? Que yo sé que la comisión bancaria es muy, muy mínima, pero al final es un CFDI que muy pocas veces sale dentro del mes que te lo emiten, ¿no? Y tú no puedes hacer nada al banco para decirle emítemelo dentro del mes, ¿no? Inclusive el de diciembre te lo emiten en enero del siguiente año. Y obviamente tú lo incluyes, ¿no? Pero son cosas que la autoridad de repente como que no toma en cuenta, ¿no? Y eso es un ejemplo muy mínimo, pero podría haber otros ejemplos más, más relevantes, ¿no? Vaya. Claro, o sea, aquí prácticamente la conclusión es que las invitaciones las genera un robot, un algoritmo del SAT, basándose en datos que tiene el CFDI, sin tomar en consideración la operación real de la empresa. Aun y cuando ha sido muy incisivo, sobre todo en los métodos y las formas de pago, que es un dato que la autoridad pudiera leer de mejor manera, como comentó el contador, las recepciones de pago, las notas de crédito, los anticipos, entre otros. Más bien, los tipos de relación, ¿no? Sería ese tema, cómo se relacionan los comprobantes. Pero bueno, vamos a ir un pequeñísimo corte y después del corte el contador nos va a decir cómo ha ido sorteando estas invitaciones y una conclusión muy interesante para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Valiente y quiero invitarlos al próximo curso que vamos a tener en Blue. Se llama Cómo desarrollar productos y servicios creativos. En este curso buscamos ayudarle a todos los dueños de negocio que tienen problemas con generar productos y servicios creativos que logren ventas y que además tengan un valor diferenciador en el mercado. Y también buscamos ayudarle a los emprendedores que tienen esa nueva idea de negocio pero que no saben muy bien si podría tener éxito o no. La idea es que durante 3 horas yo te ayude a resolver todas esas dudas y que además te lleves un pequeño método claro y simple que te permita estar generando productos y servicios creativos de forma constante y que el tema creativo no sea un problema en tu organización, que puedas estar creando nuevas cosas constantemente que te permita tener más ventas. Así que si quieres más información, te invito a que nos mandes un WhatsApp o que nos mandes un correo electrónico para enviarte el temario y todos los pormenores. Así que nos vemos muy pronto. ¿Sabes cómo deducir correctamente los gastos de viaje y viáticos? ¿Conoces el correcto llenado del CFDI para los gastos de viaje? IMEFI te invita a su curso en línea, Tratamiento Fiscal de los Gastos de Viaje, Viáticos y Llenado del CFDI. En este curso aprenderás temas como efectos fiscales de los viáticos y gastos de viaje,
límites para la deducción de los gastos de viaje, viáticos exentos y grabados, llenado del CFDI para gastos de viaje, consecuencias fiscales por deducir gastos de viaje o viáticos sin cumplir todos los requisitos. Aparta tu lugar, no te quedes fuera y capacítate con nuestros mejores especialistas, solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro Magno Evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno Evento Reformas Fiscales 2023. Bueno amigos, pues estamos de vuelta en este programa de invitaciones del SAT y en este caso pues antes del corte comercial platicábamos con Luis que qué es lo que él hace para resolver, porque estas invitaciones suelen llegar de manera recurrente, inclusive con la misma información, ¿no? Y en este caso, Luis, ¿qué es lo que hacen ustedes para poder validar que la invitación es real? Bueno, para validar que la invitación es real, normalmente llegan por medios oficiales de los correos, inclusive se replican, llega tanto al correo del representante legal o el que tienes asociado al SAT, y aparte llega en mis comunicados del buzón tributario, ¿no? Entonces ahí, lo primero que hacemos, porque sí ha pasado, es descargas los CFDIs y lo primero que validas es lo que te está diciendo el SAT que tienes en CFDI emitidos, ¿no? Porque sí ha pasado que no cuadran los montos en algunas ocasiones, ¿no? Que el SAT te dice, no, es que tienes no sé, 40,000 pesos de retenciones y tú cuando bajas los comprobantes tienes, no sé, 39,000 pesos. Resulta que, no sé, algún error puede resultar que nos tome en cuenta un cancelado, por ejemplo, ¿no? Ha pasado. Entonces lo primero que haces es validar que lo que te está poniendo el SAT que tienes, sí lo tengas. Y lo siguiente es verificar que lo que te dice que declaraste, sí es lo que tú declaraste. Posteriormente a eso tú ya tienes tus FDIs, tienes entonces la validación de que sí lo declaraste, tienes la diferencia. Normalmente pues tú en una empresa tú te vas a la contabilidad, te vas a ver qué es lo que pasó, ¿no? Porque si los pagué, si los utilicé, si no la pagué, si no se registró contablemente, tienes que ver si tú tuviste realmente algún error en el registro o cualquier cosa, ¿no? En los casos en los que tú dices, no, es que está todo correcto, normalmente las invitaciones se dan por lo que ya mencionamos, ¿no? Que es por el método del pago, ¿no? Que será PUE. En este caso, pues se presenta una aclaración vía mi portal, en el apartado de aclaraciones, correos o cartas invitaciones, y tú les das tu integración, ¿no? De qué es lo que pagaste, y le dices, esto se pagó al mes siguiente, ¿no? La autoridad normalmente te responde con un mensaje como casi automático, ¿no? Hasta casi lo puedo citar, ¿no? Te responde, se le hace de su conocimiento que se trata de un correo o invitación, por lo que no supone, ¿cómo se llama? Efectos como legales, ¿no? Y quedan salvo facultad de revisión de las autoridades, o sea, como que es una invitación, te invitamos a revisarte, si tú ya viste que todo lo tienes correcto, no tienes nada más que hacer, pero eso no te deja libre de una revisión posterior, ¿no? Si esto sigue pasando. Ahora, un punto muy interesante aquí es que mientras el algoritmo del SAT no vea movimientos, o sea, tú digas, yo tengo todo bien, ¿no? Pero para el SAT sigue estando ese foquito de atención de que no cuadran tus FDIs. Por más que tú la aclares, esta invitación no va a dejar de llegar, ¿no? Y esto incluso lo admitió gente del SAT en una entrevista que se tuvo el mes pasado, que era de vigilancia profunda, que al final más que cuestionarnos, se le cuestionó a ellos, oye, es que esto ha llegado antes, esto ya se aclaró aquí, esto no sé qué, y él prácticamente no tenía como palabras de decir, es que lo hacen en automático, ¿no?
Mientras la situación siga estando ahí, ese descuadre va a seguir llegando, ¿no? Y por otra parte, pues nos genera un poco de miedo, incertidumbre el hecho de que nos estén bombardeando con tantas invitaciones, ¿no? Que le llaman por ahí un poco de terrorismo fiscal, ¿no? Es la palabra que han estado usando y que funciona, ¿no? Porque al final todo el mundo volteamos y nos ponemos a revisar y cada que llega, no, hay que revisar, hay que cuadrar, hay que ver qué, ¿no? Entonces, también te amenazan con que pueden cancelar tus sellos, ¿no? Que es la amenaza más común actualmente. Te vamos a cancelar los sellos si haces caso omiso de las invitaciones. Entonces, algunos consejos cuando son recurrentes es, pues, se ha llegado a hacer como que simplemente envíales que ya presentaste una aclaración anterior. O sea, si tú ya pasó la misma situación, no volteas a revisar otra vez, ¿no? Si tú ya estás segurísimo de tu información, nada más la contestas por no dejarla, ¿no? No es recomendable dejar sin contestar las invitaciones y simplemente, inclusive gente del SAT nos dijo, no, pues pueden enviar el acuse de una aclaración previa que ya presentaron, ¿no? Eso sería, digamos, crear antecedentes en caso de una revisión ya formal, fundamentada de la autoridad, sería tener antecedentes de que se está aclarando, porque eso sí, la invitación no va a dejar de llegar, a menos que se dedicaran a modificar sus declaraciones. La única forma de que la invitación deje de llegar es que declaren lo que el SAT tiene, ¿no? Esa sería la única forma. Lo que tienen los CFDIs, Ajá, ¿no? Prácticamente, o sea, o que corrijas los CFDIs, pero va a estar muy complicado en el caso de retenciones que le digas al proveedor, y más si tomamos en consideración que si no está leyendo las relaciones sustitución, va a pensar que el comprobante se emitió actualmente, ¿no? O sea, creo que lo más sano sería corregir declaraciones. Correcto, y ese es el siguiente punto al que íbamos, porque nos digan, ok, cancelamos, remitimos recibos, o porque también llegó a haber alguna invitación, pero bueno, eso sí fue, digamos, más error del emisor del comprobante, que se estaban emitiendo bajo un régimen estaba rentando un inmueble, pero la persona estaba de alta como servicios, actividad empresarial, ¿no? Entonces, el receptor del comprobante todo el tiempo lo declaró en el rubro de arrendamiento. Le llega una invitación, oye, ¿tienes FDIs por arrendamiento? Y no me has declarado, por actividad empresarial. Y no me has declarado todos estos periodos, y los otros, pues sí son de arrendamiento. Ya que volteas a ver el régimen, resulta que era esta actividad empresarial. Se le pide, en este caso, al emisor del comprobante que corrija sus recibos, pero los va a emitir con una fecha actual, todos, ¿no? Les manda la relación 04, todo normal. El problema va a venir que en el futuro, no ha pasado todavía, pero en el futuro el SAT va a llegar y va a decir, oye, emitiste tantos. Recibiste, ¿no? Recibiste, creo que 12, ¿no? 12 comprobantes que son retenciones ya altas y no me las pagaste, ¿no? Porque no lee las relaciones. Las relaciones, ¿no? Otro, digamos que un poquito la solución en esos casos también podría haber sido, o puede ser que los nuevos comprobantes los emitan en PPD y que en la recepción de pagos indiquen la fecha de pago que es anterior, ¿no? O sea, si lo emitimos ahorita que es 2 de agosto, pero era de julio, emitirlo como PPD, así el SAT no lo va a leer. Y en el complemento de pagos tú le pones que se pagó en julio, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una solución, causa más operación, pero al final creo que con lo que podemos trabajar es como de aquí hacia el futuro, ¿no? Con las retenciones del pasado no se puede hacer mucho al respecto por lo que comentamos, pero de aquí en adelante pueden tomar en consideración ese tipo de puntos para que en el futuro no siga llegando este tipo de situaciones. Sí, que sería hacer un análisis, porque si tomas en cuenta que sí pagaste las retenciones, pero más adelante a lo mejor pagas las primeras y las siguientes se vuelven pago de lo indebido y te va a ayudar a ir cuadrando, ¿no? O sea, aquí el punto es que el contribuyente no quiere desembolsar un peso más, ¿no? Entonces, aquí hay de dos. O siguen llegando las invitaciones y las siguen contestando, o corrigen las declaraciones, o corrigen los FDIs, dependiendo que sea lo más conveniente, pero definitivamente creo que aquí los dos combinamos, se necesita un análisis para determinar qué es lo que le conviene al contribuyente de acuerdo al tipo de invitación, ¿no? Y creo que
muy importante, amigos, sería que una vez detectado el motivo por el cual llegan estas diferencias, revisemos si se tiene que hacer un ajuste en el proceso para en lo subsecuente emitir los comprobantes que cuadren a las necesidades que tenemos en cuanto a la presentación de las declaraciones, ¿no? Exacto. Y otro punto, bueno, o sea, ya yéndonos hacia el futuro, es, o sea, tomar en consideración, si no cobras una factura que le emitiste en PUE, cancélala. O sea, cancélala. Si es necesario acumular el ingreso, vuélvela a remitir antes de que termine el mes o tienes el primer día del siguiente mes para remitirla con método de pago PPD para no perder como... También hay que tomar en cuenta que los momentos de acumulación que marca la ley, ¿no? Que al final es, si ya prestaste el servicio, pues deberías de acumularlo, ¿no? Emites el comprobante en el mes, pero lo emites en PPD para que no te lleguen invitaciones por IVA trasladado. Eso sería. Igualmente pedirle a quien te emita comprobantes a ti que tengan retenciones, que también te los emita en PPD si no se los vas a pagar dentro del mes, que te los cambie por PPD o que siempre sea así. Todo es, como bien lo mencionamos, es hacer un análisis de qué es lo más conveniente para cada empresa, para cada tipo de operación que tengas, ¿no? Exacto. Pues amigos, como dijo Luis, este es el pan nuestro de cada día, así es que aprendamos a irlo sorteando, ver qué es lo que le conviene al contribuyente y ayudarle. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez que nos visites, sino que más adelante puedas acompañarnos con otros temas interesantes. Y no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén. Un placer saludarlos y nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.